Vamos a comenzar nuestro tiempo juntos. Recordemos que hemos estado viendo pues ya por varias semanas nuestra confesión o nuestro catecismo de Heidelberg. Así es que vamos hoy a continuar con la pregunta número 78. Hemos estado viendo acerca de los sacramentos del Señor. En estos sacramentos hemos visto ya el bautismo, qué significa el bautismo, qué es lo que está anunciando el bautismo, qué es lo que está sellando. Vimos que son sellos, los sacramentos son señales y sellos de la justicia que viene por medio de la fe en Cristo. Vimos también algo acerca de la Santa Cena ayer. Vimos que la institución de la Santa Cena fue por, por Jesús, fue en Primera de Corintios 11, 23 y 26 nos habla de esto, cómo Pablo recibió del Señor Jesucristo la noche que fue entregado, cómo el Señor tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Eso está en 1 Corintios 11, 23. Y así vimos pues cómo la Santa Cena fue instituida por nuestro Señor Jesucristo en el día de la Pascua antes de su muerte. Es un memorial, lo hacemos en memoria de Él, es decir, participamos de Él en la Santa Cena, vimos esto anoche, participamos de Él por medio de la fe, en un sentido estamos alimentándonos de Él, es un sacramento que tiene que ver con nuestra santificación, es un sacramento que tiene que ver con nuestra comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo. Es a causa de lo que Él hizo en la cruz que nosotros podemos tener una relación con Dios, que podemos ser sostenidos por su Espíritu, que podemos vivir para su gloria. Así es que es algo maravilloso. La Santa Cena es un sacramento de comunión, mientras que el bautismo es un sacramento de iniciación en la vida cristiana. Entonces, uno apunta a la regeneración, el bautismo apunta a la regeneración, a la limpieza de nuestros pecados por la sangre de Cristo, y el otro apunta a la comunión que tenemos con el cuerpo y la sangre de Cristo como nuestro sustento, nuestro alimento diario y permanente, sin el cual no podríamos vivir la vida cristiana. Ahora vamos a responder otras dos preguntas. La pregunta 78 del catecismo dice, ¿el pan y el vino se convierten sustancialmente en el mismo cuerpo y sangre de Cristo? Esta pregunta es muy importante porque muchos lugares en la Biblia habla de que en la Santa Cena, pues como vimos ayer, cuando la comemos estamos comiendo el cuerpo de Cristo, estamos bebiendo la sangre de Cristo, pero esto está hablando de manera metafórica, hablando de cómo estamos en la Santa Cena participando de Cristo, pero mucha gente lo ha entendido que el elemento, el vino y el pan se convierten sustancialmente o se convierten en la misma sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo. Así que como que literalmente estamos comiendo a Cristo. Y de hecho así lo entendieron muchos judíos cuando el Señor dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre, pues no es digno de mí. Pero no es a lo que Jesús estaba haciendo referencia. Comer de Él no significa pues literalmente comer de Él, ¿no? Como eso es algo extraño, sería muy raro. Más bien, lo que significa comer de Él es apropiarnos de Él por medio de la fe, sabiendo que sin separados de Él no podemos hacer nada. Eso tiene que ver con abrazar a Cristo constantemente en nuestra vida, tener comunión con Él cada día de nuestra vida, porque sabemos que separados de Él no podemos hacer nada. Así como comemos el pan, lo ingerimos, así por medio de la fe, en un sentido estamos comiendo a Cristo, es decir, apropiándonos de Él, sabiendo que Él es el único recurso en nuestra vida que nos mantiene vivos hasta el final, que nos mantiene con vida.
Así que Él ya nos dio vida por su Espíritu y la vida permanece en Él. Él es el pan de vida y sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Así que esto es comer a Cristo. Entonces, a la pregunta, ¿se convierte el pan y el vino sustancialmente en el cuerpo y la sangre? Pues de ninguna manera, esto es imposible. Y es lo que los católicos creen en la substanciación, consubstanciación. Mateo 26, 29 dice, os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta el día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Así que el Señor mismo está diciendo aquí en Mateo 26, 29 que Él se fue al cielo en su carne, ¿verdad? Él no está con nosotros. Sin embargo, tenemos comunión con Él por medio de su Espíritu y para esto nos da la Santa Cena. Y Él no la está tomando, o sea, Él no está teniendo esa comunión personal, Él en carne y hueso, no tiene esta comunión con nosotros hasta que Él esté con nosotros en el reino del Padre. Cuando el Señor venga en gloria y seamos reunidos como iglesia con Él, en el cielo, en el reino del Padre, allí tendremos esta comunión de nuevo que tuvieron los discípulos con Jesús cuando compartieron la Santa Cena y el Señor nos servirá la mesa y podemos verle a Él. Entonces, hermanos, esto es lo que sucede, que el Señor no está tomando del fruto de la vid en este momento, porque la quiere tomar con nosotros en persona. Así que el fruto de la vid Él nos lo dio para que entendamos que tenemos, aunque no lo veamos, el Señor dijo un día, es necesario que yo me vaya, porque si no me fuera, pues yo no vendría a vosotros. Y Él vino en la persona del Espíritu Santo, que es omnipresente, está en todo lugar. Y Él vino en la persona del Espíritu y se quedó con nosotros. Y espiritualmente tenemos comunión con Cristo y es lo que nos recuerda el pan y el vino. Es algo literal, real, que compartimos cuando la iglesia se junta, cuando estamos allí reunidos en servicio al Señor y estamos teniendo esta comunión real, ¿verdad? Y hay pan real y vino literal y esto nos recuerda que tenemos una relación real, una cercanía real con Cristo que está presente en la Santa Cena. No que los elementos se conviertan en Cristo sustancialmente, sino que Cristo está presente con nosotros espiritualmente. Sin embargo, Él en su carne está sentado a la diestra del Padre y Él no toma la Santa Cena hasta que esté con nosotros realmente, pues en cuerpo físico. Esta es su promesa, ¿no? Que estaremos un día para siempre con Él. Así que de ninguna manera el pan y el vino se convierten en la sangre y el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo está con Dios en el cielo. Entonces, la idea aquí es, dice el catecismo, pues como el agua del bautismo no se convierte en la sangre de Cristo, recuerden que nosotros participamos del bautismo y el bautismo está señalando que por la sangre de Cristo nosotros somos limpios de nuestros pecados, ¿verdad? Que por la expiación de Cristo somos regenerados, transformados en nuevas criaturas. Bueno, el agua no se convierte de ninguna manera en la sangre de Cristo. Es decir, es una señal a la sangre de Cristo por la que somos limpios, pero no se convierte en la sangre de Cristo. Ni siquiera es la misma ablución de los pecados. O sea, no es que el bautismo nos limpia del pecado. El bautismo es una señal, como vimos, y un sello de las cosas que nos son selladas en el bautismo. Es una señal externa que apunta a una realidad interna, que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y que ese sacrificio es para nosotros real, es decir, Él realmente nos limpia de todo pecado. Delante de Dios somos justos y sin mancha. Eso es lo que está señalando el bautismo. Y asimismo, el pan de la cena no es el mismo cuerpo de Cristo, ni es la misma sangre de Cristo, aunque por la naturaleza y el uso de los sacramentos es llamado el cuerpo de Cristo, así como en el agua del bautismo está señalando la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Asimismo el pan y el vino. Entonces dice la palabra de Dios en 1 Corintios 11, 26, así pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.
Entonces Él un día va a venir en gloria. El pan entonces no es el cuerpo de Cristo, el cuerpo está en gloria. No se puede convertir ese cuerpo en pan. No, sería absurdo, ¿no? Lo otro es que por la naturaleza de los sacramentos, por ejemplo en Génesis 17, 10 al 11, hablando de la circuncisión, el Señor dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. La circuncisión es llamado el pacto. Entonces, la circuncisión toma nombre de la cosa que representa. Eso es lo que significa esto, ¿no? En la circuncisión se le llama el pacto de Dios. Sin embargo, la circuncisión no es el pacto. Está señalando el pacto, es un corte en el prepucio del varón que está significando las promesas, está cargado el significado acerca de las promesas del pacto. Como la simiente de Abraham iba a ser cortada de los hombres y por el derramamiento de sangre de esa simiente, ellos iban a ser limpios. Esto es lo que señalaba la circuncisión, la limpieza, a causa de que uno de la simiente de Abraham sería cortado de los hombres. Y esto es lo que señalaba este evento de la circuncisión, esta señal de la circuncisión. Pero se le llamaba a la circuncisión el pacto. Entonces, muchas veces, por la naturaleza y uso de los sacramentos, son llamados por la cosa que significa. Entonces, es como llamar al anillo, a una argolla matrimonial, llamarla el pacto, ¿verdad? Pero no estamos diciendo que ese es el pacto, o no, esta es la promesa de mi esposa, ¿no? No estoy diciendo eso, es decir, esa no es la promesa, pero podemos decir que son las alianzas, ¿verdad? Ese es el pacto, se les llama así en virtud de lo que representan. Asimismo, la Santa Cena y el bautismo. Bueno, hay otros textos bíblicos como en Éxodo 12, 11 al 13, dice, cuando habla del Cordero Pascual, y comeréis así el Cordero Pascual, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Dice, es la Pascua de Jehová. Al Cordero se le llama la Pascua. Por supuesto, el Cordero estaba representando lo que significaba la Pascua, que es que Dios pasa por alto el pecado del pueblo en virtud de un sacrificio que se ofrece. Sin embargo, el Cordero no era la Pascua, pero el Cordero era llamado aquí la Pascua a Jehová. Entonces, el sacramento, la señal, es llamado con el nombre de aquello que representa. Y entonces es apropiado llamar pues al pan y al vino el cuerpo y la sangre de Cristo, porque es lo que representan. Cuando los comemos, no nos estamos comiendo a Cristo, como creen los católicos romanos, le llaman a esto transubstanciación, que se convierte el pan y el vino en la misma sustancia. Bueno, no tenemos esta idea, ¿verdad? Sino que están significando que estamos realmente, literalmente, dependiendo del Señor para nuestra vida y nos acercamos a Él en comunión por medio de la fe, a través de el uso de estos elementos que Él nos dio para fortalecer nuestra fe. Son sus señales, son sus sellos. Así es que Él de ninguna manera se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. La segunda pregunta tiene que ver con esto. Dice, ¿por qué? ¿Por qué llama Cristo al pan su cuerpo entonces? Y a la copa su sangre. O el Nuevo Testamento habla de en su sangre y Pablo al pan y al vino lo llaman la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo. Bueno, el punto acá es, lo que les dije ahora igual, el catecismo responde que Cristo no habla así sin una razón poderosa. Él tiene una razón. No solamente para enseñarnos que, así como el pan y el vino sustentan nuestra vida corporal, su cuerpo crucificado y su sangre derramada son verdadera comida y bebida que alimentan nuestras almas para vida eterna. Más aún, Él nos asegura por esta señal y por este sello visible que por obra del Espíritu Santo somos participantes de su cuerpo y sangre. Y esto es tan cierto como que tomamos estos sagrados símbolos en memoria suya y por la boca del cuerpo. Y también que su pasión
y obediencia son tan ciertamente nuestros. O sea, todo lo que Él sufrió en la cruz y todo lo que Él obedeció es nuestro. Como si nosotros mismos en nuestras propias personas hubiéramos sufrido la pena de muerte y hubiéramos satisfecho a Dios por nuestros pecados. Es como si hubiéramos nosotros obedecido a Dios y como si nosotros mismos hubiéramos sido condenados. Así como tú comes el pan y el pan se integra a tu cuerpo y comienza a ser parte de tu cuerpo y te sostiene, asimismo Cristo hace parte nuestra y nosotros mismos podemos ser llamados de hecho, con los nombres de Él, ¿no? Somos ungidos, somos sacerdocio, somos uno con Él, nos convertimos en uno con Él, somos su cuerpo. Así que si Él obedeció al Padre perfectamente, nosotros obedecemos al Padre perfectamente. ¿Ok? Si Él murió en la cruz por nuestros pecados, entonces efectivamente nosotros ya somos contados como personas que han muerto con Él en la cruz. Así que somos justos, justificados. Esto es lo que señala la Santa Cena. Ahora, una pregunta importante tiene que ver con las personas católicas romanas porque creen en la transubstanciación. Entonces, el catecismo dice qué diferencia hay entre la cena del Señor y la misa papal. ¿Qué diferencia hay? Eso es algo muy importante, ¿no? ¿Qué nos diferencia cuando compartimos la mesa del Señor, la cena, a la misa papal? En primer lugar, la cena del Señor lo que hace es nos testifica que tenemos remisión perfecta de todos nuestros pecados por el único sacrificio de Cristo. Es un testimonio visible que Él mismo cumplió en la cruz una sola vez. Cristo murió una sola vez y para siempre, y lo que está haciendo la Santa Cena cada vez que la compartimos es testificando a nuestra alma esto. Y también por el Espíritu Santo. Estamos también entendiendo que somos incorporados, que fuimos incorporados a Cristo, lo cual no está ahora en la tierra según su naturaleza humana, sino que está en los cielos a la diestra de Dios Padre, donde quiere ser adorado por nosotros, y esto es lo que significa la mesa del Señor. Ahora la misa. La misa enseña que los vivos y los muertos no tienen la remisión de los pecados por la pasión de Cristo, a no ser que cada día Cristo sea ofrecido por ellos por mano del sacerdote. Esto es lo que enseña la misa. La misa es que el sacerdote hace un sacrificio incruento. El pan y el vino literalmente se convierten en el cuerpo de Cristo que es partido nuevamente y la sangre es derramada nuevamente por el sacerdote. Entonces, cada vez que la gente va a la misa, participa de esta pasión de Cristo. Cada día que Cristo es ofrecido por mano del sacerdote, ellos participan de nuevo de un sacrificio. Enseñan que Cristo está corporalmente en el pan y corporalmente en el vino. Y por tanto, Cristo debe ser adorado en el pan y el vino. Esto es realmente completamente absurdo, es extrañísimo. Por tanto, el fundamento propio de la misa no es otra cosa que una negación del único sacrificio y pasión de Cristo. Y es una idolatría maldita, dice así nuestro catecismo. De hecho, Calvino llega a decir que en el momento en que los católicos romanos crearon esta idea de la misa, de este nuevo sacrificio incruento, ellos mismos siendo la iglesia de Cristo, habiendo sido la iglesia de Cristo porque eran católicos, ¿verdad? La iglesia universal de Cristo, se excomulgaron a sí mismos de la mesa del Señor con una idea idólatra. Es lo que nos dice Juan Calvino. Ellos en su apostasía se excomulgaron de la mesa del Señor y ahora están celebrando un rito pagano, completamente idólatra. Es por eso que la misa es algo tan aborrecible. Se convirtió ya no en la mesa del Señor, sino en la mesa de los demonios. La Biblia nos dice en Hebreos 10:14 que no necesitamos otro sacrificio. Así que los sacerdotes están cometiendo un grave error
no solo teológico, sino están menospreciando el único sacrificio. Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda Cristo hizo perfectos para siempre a los que ya han sido santificados. Así que una sola ofrenda fue suficiente. Cristo no necesita ser sacrificado cada vez en la misa para que su expiación sea propicia a nosotros. Él ya fue propicio una vez y para siempre. En la mesa lo que estamos diciendo es que tenemos ya comunión con Cristo en virtud de lo que Él hizo en esa cruz, que Cristo es el que sustenta nuestra vida. Estamos apropiándonos de Cristo cada día por la fe, recordando el Evangelio, recordándole a Él, pero no estamos celebrando un nuevo sacrificio. Por eso en la misa no se le llama la mesa al lugar donde la gente tiene comunión con Cristo, sino se le llama el altar. Entonces noten que esta forma pagana de pensar, de hecho cuando hay un matrimonio, ¿no? Y llevamos a la novia hasta el altar, porque para los católicos romanos es el lugar donde el sacerdote quiebra el pan y el vino, lo saca del lugar santísimo. Allí mismo se convierte esto en el cuerpo y la sangre de Cristo y estás ofreciendo un sacrificio en el altar. Y luego se lo da a los comulgantes para que participen de Cristo literalmente, al punto de que hay gente que piensa cuando toma la hostia que se va a masticar a Cristo, porque ellos lo adoran en los elementos. ¿Ok? Entonces esa es la diferencia entre la cena del Señor, es una mesa, nosotros no tenemos un altar, en la iglesia no hay altares, ¿verdad? Los altares estaban tipificando al Cristo que vendría. Nosotros ahora no tenemos altares porque ya fue ofrecido un solo sacrificio por nuestros pecados. Lo que tenemos ahora es una mesa, es la mesa del Señor. Tenemos comunión con Él. La mesa es el lugar más íntimo para un judío. Y Cristo nos llama a su mesa para que compartamos con Él, nos alimentemos de Él, nos nutramos de su palabra, de sus promesas. Recordemos que estamos siendo sostenidos por su Espíritu, de que separados de Él no podemos hacer absolutamente nada. Y esto es lo que señala la Santa Cena. Está recordándonos cómo Cristo es nuestro alimento, nuestro sustento, Él es nuestro pan de vida, cómo no podemos hacer absolutamente nada sin su gracia. Ahora, otra pregunta importante, ¿quiénes son los que deben participar de la mesa del Señor? Bueno, solamente aquellos que se duelan verdaderamente de haber ofendido a Dios con sus pecados. Es decir, personas penitentes, no impenitentes. Estas personas deben estar confiando en que han sido perdonadas por el amor de Cristo y las demás flaquezas obviamente quedarán cubiertas con su pasión y muerte. Y también los que deseen fortalecer más y más su fe y mejorar su vida, porque necesitamos a Cristo. Entonces participamos de estos elementos entendiendo que no podemos vivir sin Él. Por eso queremos participar de ellos. Realmente contrictos de corazón, humillados a causa de haber pecado contra Dios, confiando en su perdón. Esto es discernir el cuerpo de Cristo, saber que Él nos perdona, que Él nos justifica, que ya hemos sido perdonados y participamos de los elementos deseando fortalecer nuestra fe, sabiendo que Cristo es el que nos sustenta. Y mejorar nuestra vida sabiendo que Cristo es el que obra en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Obviamente hay un pero. ¿Quiénes no pueden participar? Los hipócritas, los que no estén arrepentidos, es decir, los impenitentes, que no estén arrepentidos de verdad, están comiendo y bebiendo su propia condenación. Esto es algo importante, lo que Pablo nos dice en 1 Corintios 11:28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Así que hay que probarnos a nosotros mismos para poder comer del pan y beber de la copa. Porque de no discernir lo que estamos haciendo en la Santa Cena, estamos comiendo condenación, bebiendo condenación. Se agrava la condenación sobre nosotros a causa de nuestra hipocresía. También la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 10, del 19 al 22, ¿qué digo, pues? ¿Que el oído es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican y no a Dios.
y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Así que había muchas personas en Corintios que tenían una vida doble hipócrita, ¿verdad? Tomaban la mesa del Señor, pero al mismo tiempo confiaban en los ídolos. Es como que yo en la mesa del Señor estoy entendiendo que he sido perdonado y que Cristo es mi sustento, mi alimento, que es por Él que soy sostenido en la vida cristiana. Entonces yo participo de la mesa y luego estoy confiando en la mata de sábila, tengo a la Virgen María allí y la estatua de la Virgen María para que me proteja y tengo el cosito en el carro de la buena suerte, me pongo la camisa de la buena suerte para que me vaya bien en el trabajo y toda esta cantidad de cosas que a lo que los colombianos están realmente acostumbrados, ¿no? Entonces realmente, hermanos, si nos hemos convertido a Cristo, tienes que quebrar tus estatuitas de la Virgen, ¿verdad? Botar tus cadenas. De lo primero que yo hice, mi papá me regaló una cantidad de cosas de la Virgen, de los Cristos y todo esto. Y lo derretí, ¿verdad? Y hice mis argollas de matrimonio eh, con esas cositas que tenía por ahí. Había un cachito de la buena suerte. Las vírgenes que habían en mi casa, todas las quitamos porque eso, o sea, confiamos solamente en Cristo. No somos personas que tienen un pie en Cristo y otro pie en los ídolos. Esto es lo que Pablo está diciendo. No podemos participar de la mesa del Señor y al mismo tiempo entonces sacrificar nuestras vidas a los demonios y confiar en los ídolos. No confiamos en otra cosa más que en Cristo. El que está en Cristo es una nueva criatura y confía solamente en Él, descansa solamente en Él. Entonces no se ha convertido alguien que ha puesto a Cristo en los altares de todos sus ídolos. Esto es lo que hacen los hindúes, que hicieron una profesión de fe, supuestamente algunos de ellos recibieron a Jesús en su corazón cuando hay cruzadas evangelísticas, y luego colocan una estatua de Cristo con todos los otros dioses que ellos tienen allí en su estante. Como si Jesús sirviera, bueno, para salvarme, el otro sirve para las cosechas, el otro sirve para no sé qué. Bueno, y aún yo mismo puedo levantar no solamente ídolos visibles, pero también ídolos en el corazón. Como que Cristo no fuera suficiente para mí, entonces yo necesito esto o me muero. Y levantamos ídolos en nuestro corazón. Hay que arrepentirnos, hermanos, de la idolatría del corazón. El corazón nuestro es una fábrica de ídolos. Y entonces hay que compungirnos, saber que esto ofende al Señor y confiar solamente en Cristo. Es lo que estamos haciendo en la Santa Cena. Estamos diciendo, Señor, confiamos solamente en ti. Tú eres nuestro pan de vida. Eres el que nos sostiene. Solamente en ti está confiada mi alma. Esto es lo que decimos. Y para terminar, eh, la otra pregunta dice, ¿deben admitirse también a esta cena los que por su confesión y vida se declaran infieles e impíos? Bueno, de ninguna manera, porque así están profanando el pacto de Dios y se provoca su ira sobre toda la congregación. Esto es algo muy importante. Recordemos en Primera de Corintios 1:20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Estaban profanando la cena del Señor. Primero porque se emborrachaban, ¿verdad? Entonces se emborrachaban con el vino. De hecho, la Santa Cena se hace con vino. Y se emborrachaban con el vino de la Santa Cena y salían borrachos del culto. Y luego no esperaban a los demás, sino que los más ricos se tomaban el vino primero y no le dejaban a los demás, o sea que no tenían comunión, que supuestamente esto es lo que significa la Santa Cena, ¿verdad? Y luego también estaban participando de la mesa del Señor y había alguien dentro de ellos que era fornicario. O sea, en la iglesia de Corintios había un fornicario no arrepentido que estaba teniendo relaciones con su madrastra. Y la iglesia no estaba haciendo nada para reprenderlo. Ay, pobrecito, no hay que tener misericordia, todos somos pecadores, igual, no importa. Y no hacían nada con el hombre. Entonces el Señor a través de Pablo les está diciendo, o sea, ¿cómo hacen eso? Están profanando la mesa. Esto no es comer la cena del Señor. Esto es comerla indignamente. ¿Qué tenía que hacer la iglesia? Arrepentirse de la borrachera, ¿verdad? Arrepentirse de su idolatría, arrepentirse de no ejercer disciplina eclesiástica. A este hombre tenían que expulsarlo de la iglesia. No podían permitir el pecado en la iglesia.
Había que celebrar la Santa Cena sin levadura. Entonces, o llamar al hombre al arrepentimiento o expulsarlo. Y de hecho ya lo habían llamado al arrepentimiento y Pablo está escribiendo allí su segunda carta diciéndoles que tienen que echarlo. Ahora, la iglesia entonces debe, según el orden de Cristo y la orden de los apóstoles, usar las llaves del reino de los cielos. ¿Cuáles son las llaves del reino? La iglesia es la que abre el reino con el evangelismo para que los hombres entren a él a través de la predicación del evangelio. La gente escucha el evangelio, se arrepiente y cree, y la iglesia usa esas llaves para que las personas entren a la iglesia. O cerrar la puerta para los impenitentes. Los que no se quieren arrepentir deben ser expulsados de la mesa del Señor, expulsados de la comunión. Así que, según el orden de Cristo, la orden del Señor y de los apóstoles, debemos usar las llaves y excomulgar y privar a los impíos, a los infieles de la cena del Señor hasta que se arrepientan y ratifiquen su vida o den evidencias de que están caminando con Cristo nuevamente. No podemos pues admitir a la mesa del Señor personas que aún siguen en fornicación, en adulterio. Esto es profanar la Santa Cena y también, además de eso, acarreará ira sobre toda la iglesia, una iglesia que no está ejerciendo disciplina eclesiástica, que no se toma en serio la mesa del Señor. Es una iglesia que está bajo la ira de Dios. Por eso ayer me preguntaba a alguien, pues en una iglesia donde hay desorden, donde cualquier persona participa de la mesa, ¿está bien? Pues no, no está bien. Esta iglesia está realmente sufriendo bajo la ira de Dios, está provocando a Dios a ira. Así que no debería yo participar de la mesa del Señor en una iglesia donde pasen tales cosas. Más bien debería hablar con los ancianos o los que están dirigiendo esa iglesia y llamarlos al arrepentimiento y que se tome la Santa Cena en serio. No podemos darle esto discriminadamente a todo el mundo. Ahora, por esta razón, debemos asegurarnos de que las personas que participen de la mesa del Señor sean verdaderos creyentes. Por eso tenemos entrevistas de membresía en la iglesia. Tú te haces miembro de la iglesia, tenemos una entrevista de membresía y entonces te admitimos a la mesa del Señor porque es un sacramento delicado. Si dejamos que todo el mundo lo haga, entonces estamos provocando la ira de Dios sobre todos nosotros porque una mancha en el cuerpo, ¿verdad? Que ofende a Dios está manchando todo el cuerpo de Cristo. Por eso es tan delicado cuando no hay disciplina eclesiástica en nuestras iglesias. Y así terminamos entonces nuestras preguntas del catecismo. Ahora, si ustedes tienen preguntas, con todo gusto, si puedo responderlas, vamos a dar 5 minuticos para hacerlo. Hola Carlitos, ¿cómo estás? Bendiciones. Ujú. Ok. Bueno, antes de que responderte, ayer lo respondimos, ¿no? Solamente los bautizados pueden ser recibidos en la Santa Cena. Porque la Santa Cena es comunión. Tú no te puedes tener comunión si no te has arrepentido primero y te has bautizado. El que crea y sea bautizado, este será salvo. Que creer y bautizarse. Entonces no podemos participar de la mesa del Señor si no hemos sido bautizados por un ministro del Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces solamente la mesa es para los bautizados. ¿Respondo a tu pregunta? No, no, son los únicos que pueden excomulgar a alguien de la iglesia, son los ancianos. ¿Ok? O sea, tú no te puedes autoexcomulgar. También lo vimos anoche. Nadie se puede autoexcomulgar porque el único que puede sacarte a ti de la iglesia es Cristo y Él lo hace por medio de los ancianos. Entonces, para eso Dios los ha puesto, para gobernar la iglesia. Entonces, recuerden el proceso de disciplina, ¿no? Si alguien peca, debe ser llamado al arrepentimiento. Si se arrepiente, pues lo recibimos a la mesa, no hay problema, ¿no? Si no se arrepiente y sigue en su pecado, pues vamos con testigos, ¿verdad? Si no se arrepiente,
entonces esa persona sigue el proceso y lo llevamos a la iglesia. La iglesia son los ancianos. Cuando la palabra de Dios habla de la iglesia en Mateo, hablando acerca de la disciplina eclesiástica, está hablando de los ancianos que la representan. Esta, esto es una sinécdoque, una figura literaria que se habla de una parte por el todo. Entonces la iglesia está representada por los ancianos. Entonces cuando llevamos esto a los ancianos pueden decidir, ¿verdad? En una corte, hacen una corte, llama consistorio, que ya tú sabes de estas cortes, y esta corte es la que juzga a la persona y la expulsa de la iglesia y lo informa a la congregación públicamente, que esa persona ha sido excomulgada a causa de su pecado y pues que estamos orando por él para que se arrepienta. O sea que no va a recibir más la cena del Señor. Así que son los únicos que pueden excomulgar a alguien. Tú no te puedes autoexcomulgar. O sea, si tú vas y has pecado, tú tienes que arrepentirte y luego comer del pan y del vino. Y te arrepientes y le ruegas a Dios que te fortalezca para seguir adelante tu vida cristiana. Si tu pecado es tan grave que te tiraste tu familia, adulteraste, mentiste, robaste, bueno, tienes que confesar esto a la iglesia, ¿sí? Y confesar esto al gobierno, si es que has robado, miren, me vengo a entregar, ¿verdad? Porque has cometido un delito y contarle a tu esposa si has ofendido a tu esposa, pero tienes que confesar tu maldad a las personas que has ofendido, si tus pecados han sido escandalosos y han afectado a otros y han afectado el testimonio público de la iglesia. Pero si son pecados personales, ¿no? Tuve un mal pensamiento, Señor, perdóname, y ahí mismo y participo de la mesa del Señor, ¿ok? Entonces, la respuesta, ven, a ver si te entendiera la pregunta. La respuesta es, tú no te puedes excomulgar. O sea, tú no te puedes abstener de tomar la Santa Cena. Ok, sí. Pues lo deben hacer antes, ¿no? Si la persona, o sea, nunca lo hacemos normalmente en la Santa Cena, por eso hacemos una advertencia antes, ¿ok? Y se supone que si alguien está en disciplina, ya hemos hablado con él y le decimos, hermano, tú estás en un pecado escandaloso. Por eso, fornicó, por ejemplo. O sea, entonces le podemos decir, hermano, tienes que abstenerte de la Santa Cena. A partir de ahora estás excomulgado en un sentido, ¿verdad? Por disciplina también lo podemos hacer. Hasta que no veamos un arrepentimiento genuino en ti y que estés caminando en tu vida cristiana bien, pues no vamos a permitirte participar de la Santa Cena, ¿ok? Bueno, es responsabilidad de los miembros. Recuerden que siempre admitimos a alguien en la iglesia públicamente. ¿Ok? Entonces es responsabilidad de la iglesia mirar que si por ejemplo, tú lo invitaste, tú le dices, oye, abstente de la Santa Cena. Después hablamos, ¿ok? Si estuvo invitado, ¿verdad? Porque obviamente, pues no queremos que coma juicio para él. Entonces no sabemos su trasfondo. Ahora, si es un invitado de otra iglesia, otra congregación, y sabemos, y por eso anunciamos siempre, si usted es miembro de una iglesia, si usted se ha bautizado, puede participar. ¿Se acuerda, Carlitos, que cada vez que la partimos siempre anunciamos esto? Ok, entonces por eso en un sentido la iglesia nuestra es abierta en ofrecer los sacramentos, pero lo cerramos anunciando y proclamando quién puede y quién no puede hacerlo. Ok, ahora ya si alguien se arriesga a hacerlo, pues ya es bajo su propia responsabilidad. Ok, pero por lo menos la iglesia sí sí hemos sido muy claros en cuanto a quién le ofrecemos la Santa Cena. Reina, ¿cómo está, hermano? Bendiciones. Gracias al Señor, muy bien, hermano. Ujú. Ok, mi hermano, sí. Pues mira, realmente lo tomamos siempre con vino fermentado. Primero porque fue la orden del Señor. O sea, realmente nuestra conciencia
tenemos que el vino que Jesús convirtió el agua en vino, ¿se acuerdan? En la boda de Caná, pues era vino fermentado, no puede ser juguito de uva. Porque de hecho el maestresala lo probó y dijo, esto es el mejor vino, siempre se sirve al comienzo, no al final. ¿Y por qué? Porque normalmente lo que hacían en las fiestas era que servían el mejor vino al comienzo y como uno pierde el paladar, ya sirven un vino barato ahí que sepa cualquier cosa porque ya la gente no va a gustar lo mismo, ¿no? Ya uno pierde como la sensación. Sin embargo, el tipo dijo, ofrecieron el mejor vino al final. O sea que Jesús convirtió, el primer milagro que Jesús hizo fue convertir agua en vino fermentado y el mejor. O sea, una de esas cavas increíbles, el mejor vino. Luego, en la iglesia de los Corintios, la gente que participaba de la mesa del Señor, se acababa la cena del Señor y con ese vino de la Santa Cena se terminaban embriagando. O sea que si fuera jugo de uva, nadie terminaría embriagado. Pero la iglesia se emborrachaba, de hecho. Y por eso Pablo lo reprende. Porque yo puedo controlarme. Así que yo puedo tomarme la copita de vino de la Santa Cena y no seguir bebiendo todo el día, ¿verdad? Como lo hacían ellos, porque para eso Dios nos ha dado dominio propio. Entonces un poco de vino está bien tomar. Pablo le dice a Timoteo que tome un poco de vino para su estómago. El vino era también algo analgésico en el tiempo de Jesús. Se usaba como remedio para el estómago y para que el agua también pudiera ser purificada. Entonces le echaba vino fermentado al agua y de esa forma el agua era purificada un poco para poderla tomar. Y por eso Pablo recomienda a Timoteo tomar un poquito de vino. Entonces la Biblia habla de vino fermentado. No creemos que habla de jugo de uva o de mermelada de uva o cosas de estas porque si no, no habrían estas advertencias acerca de la embriaguez. Eh, por eso lo hacemos con vino, hermano. Sin embargo, no sé por qué razón, no entiendo por qué razón otros lo celebran con jugo de uva. Pero eh, pues nunca lo he escuchado, la verdad, no lo he oído. Pero tendrán sus razones. Ujú. Pues yo era alcohólico, hermano, realmente era alcohólico bastante, pero cuando el Señor me salvó, pues esas cosas ya no están, ¿no? Es igual que la gula, o sea, si, por ejemplo, entonces el que tiene gula no servimos comida porque se la come toda, no, pues realmente el Señor nos salva y nos transforma y nos cambia. Y cuando nos cambia, la persona puede controlarse, ¿no? O sea, la borrachera no es una enfermedad. Cuando concebimos la borrachera o la gula como enfermedades, es allí donde entonces no sirvamos tanta comida porque el tipo sufre de gula. O no le sirvamos vinito porque entonces sufre de alcohol, de alcoholismo, ¿no? Eso es un pecado, hermano, del cual tenemos que arrepentirnos. O entonces las mujeres tendrían que dejar de existir para el lascivioso, ¿ok? Entonces, ¿sí me entiendes? O sea, realmente el que sufre de estas cosas tiene que rogar a Dios que lo cambie, lo transforme. Dios cambia. Dios cambia nuestra vida completamente, nos da ojos puros para ver a una mujer. Ok, mi hermano, con todo gusto. Hermanito, cuéntame. Hermano, yo no le voy a decir qué hacer en ese sentido porque cada uno en su conciencia sabrá qué hacer. ¿Ok? Es decir, la Biblia no prohíbe eso, ¿verdad? Lo que prohíbe es participar de la mesa o de la misa. Pues yo no voy a, si puedo ir si me siento con la confianza de estar acompañando a un familiar que murió y entro a la misa, pues yo no voy a tener comunión con ellos, porque entiendo que no es la comunión de Cristo y que es una iglesia que está en apostasía. Pero respeto, ¿verdad? Y si usted no quiere entrar y se queda afuera por testimonio de los demás, está bien. O sea, ambas cosas están bien, no veo que haya problema. Realmente cada uno en su conciencia debe decidir qué hacer. El punto es no participar de eso, ¿no?
Ok, mi hermano. Bueno, si no hay más preguntas. Buenos días. Sandrita, bendiciones. Pues el amor debe bañar toda nuestra vida y nuestras relaciones, ¿no? O sea, el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, pues yo puedo soportar que, pues por ejemplo, cuando el Señor me transformó, me convirtió, pues mi casa era una casa donde se adoraba a la Virgen, teníamos un cuadro colgado del Señor de los Milagros y pues igual tenía que convivir con mi papá y mi mamá, ¿no? Y no quería criticarlos por causa de eso, pero igual les compartía el Evangelio. El punto no es condenar lo que ellos están haciendo mal, sino hablar con ellos acerca del Evangelio y tener apertura acerca del Evangelio, porque hay algo que tenemos en común con los católicos romanos y es la Biblia. Ellos leen la misma Biblia que tú, ¿verdad? Y leen los mismos evangelios. Entonces te sientas con tu familiar, lo amas, ay, ¿por qué no leemos la Biblia juntos? Y comienzas a leerla y mira que cómo la Biblia fue la que transformó a mi familia. Todos el hermano más católico que tenía ahora es anciano de la iglesia Betania en Cali, que era el que nos regalaba las cositas del Señor de los Milagros. Pero, ¿cómo se convirtió? Porque él llegaba a la casa y comenzamos a leer la Biblia. Él comenzó, ¿y eso está en la Biblia? ¿Y eso está en la Biblia? ¿Y eso está en la Biblia? ¿Me entiendes? Era la Biblia suya, era su Biblia. Y comenzamos a orar por él y se convirtió al Señor. Entonces hay que tener como paciencia, no condenarlos, porque ya están condenados, pues que más, ¿verdad? Más predicarles el Evangelio con amor. Ok. Hola, Cris, ¿cómo estás? Virtual. Sí. Ajá. Ok. Sí, de hecho, ayer lo respondimos, Chris, porque es muy importante para la situación que estamos viviendo, ¿no? De todas formas, para que puedas así responderte en un minutico, la Biblia nos dice que el Señor dice, no tomaré más esta copa hasta que no la beba con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Te acuerdas de este texto? Ok, o sea que cuando participamos de la mesa del Señor, lo que estamos haciendo es teniendo comunión unos con otros, anticipando nuestra comunión con Cristo en el reino del Padre. Y el Señor se está absteniendo sabiendo que espiritualmente está con nosotros, pero nuestra comunión con Él no solamente va a ser espiritual, sino real y física. O sea, vamos a estar con Él en cielos nuevos y tierra nueva. Y por eso Él se está absteniendo, para darnos la esperanza de que literalmente la va a compartir con nosotros. O sea, es un testimonio visible de que nuestra comunión con Él va a ser real y física, no solamente espiritual. Entonces, si el Señor puede esperar, ¿por qué nosotros no podemos esperar? Porque no está bien participar virtualmente de la Santa Cena, a causa de que lo que estamos señalando con ella es nuestra comunión real. Y aquí no hay una comunión real, hermano, es una comunión virtual. Entonces, si Cristo está esperando, también podemos esperar que pase todo esto y poderla compartir juntos.
Ok, mi hermano. Un abrazo. Vamos a descansar 5 minutos y regresamos a las y 45 a nuestro servicio dominical. Pueden saludarse, hermanos, si quieren abrir sus cámaras y, bueno, eh, compartir juntos este tiempo.